Hoy analizaremos un tema que ha generado interés entre muchos creyentes: los tatuajes, desde un punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Escritura sobre esta forma de arte? Te invitamos a un viaje para descubrir las enseñanzas de la Biblia, reflexionar sobre los diversos enfoques y considerar cómo nuestra fe puede influir en las decisiones relacionadas con los tatuajes. Este será un diálogo enriquecedor y reflexivo. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido motivo de debates y posturas opuestas, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Desde su relación con prácticas paganas hasta su adopción como una forma personal de arte, este tema ha sido fuente de controversia en el ámbito de la fe. Más allá de analizar si son correctos o incorrectos, queremos profundizar en su significado espiritual y su impacto en nuestra relación con Dios. ¿Cómo los tatuajes pueden reflejar nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado se asociaban con pandillas o personas que pasaron por prisión. Sin embargo, hoy es común ver tatuajes en amas de casa, adolescentes, celebridades e incluso en líderes religiosos. Según un informe, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos uno. Lo que antes era un símbolo de rebeldía, ahora puede ser un punto de conversación fascinante. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre los tatuajes? En el Antiguo Testamento, Moisés estableció más de 600 leyes que guiaban al pueblo judío en aspectos como el culto, el comportamiento y las costumbres. En Levítico 19:28, Dios prohíbe hacerse marcas en el cuerpo como parte de rituales relacionados con los muertos. Además, en el versículo anterior, se prohíbe cortar los bordes de la barba, una práctica que la mayoría ya no sigue hoy. Otras leyes del Antiguo Testamento también incluyen evitar comer cerdo o usar ropa con tejidos mixtos, como se menciona en Levítico 11:7-19. Aunque estas normas fueron relevantes en su contexto, muchos cristianos ya no las consideran obligatorias. No obstante, otras, como los 10 mandamientos, siguen siendo universales. Esto plantea la pregunta: ¿cómo decidimos cuáles leyes aplicamos a nuestra vida actual? Aquí entra el concepto de la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar la Biblia y aplicarla a nuestro tiempo. Según el Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros directamente. Esto resalta la necesidad de entender cuidadosamente el contexto original antes de aplicar los mensajes bíblicos en nuestras vidas modernas. Por ejemplo, Filipenses 4:13 a menudo se interpreta como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa con fe. Sin embargo, su verdadero significado no es que podamos hacer todo lo que deseamos, sino que Dios nos fortalece para enfrentar los desafíos según su voluntad. Este tipo de interpretación cuidadosa es clave para comprender pasajes como los de Levítico sobre los tatuajes. En el contexto de Levítico, los israelitas acababan de ser liberados de Egipto, y Dios les dio leyes para establecer una identidad distinta y evitar prácticas paganas. La prohibición de los tatuajes tenía como objetivo separar al pueblo de Israel de las culturas circundantes y proteger su relación con Dios. Pero estas razones siguen siendo relevantes hoy en día. En nuestra sociedad contemporánea, los tatuajes ya no se asocian necesariamente con idolatría o paganismo. Por ello, muchos estudiosos sugieren que el principio subyacente de Levítico, no participar en prácticas que deshonren a Dios, no se viola automáticamente al hacerse un tatuaje moderno. Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre las motivaciones y el contenido del diseño. En conclusión, los tatuajes pueden ser aceptados por los cristianos siempre que no promuevan la idolatría o vayan en contra de los principios de la fe. Es importante recordar que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.
Así que, antes de decidirte por un tatuaje, reflexiona, ora y busca consejo en tu comunidad de fe para que tus decisiones glorifiquen a Dios. Moisés guió a Israel con leyes que les ayudaron a construir una identidad basada en su relación con Dios. Muchas de estas normas se diseñaron para separar a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy, como cristianos, no seguimos ciertas leyes, como las dietas kosher, evitar telas mezcladas o no afeitarse las patillas. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué algunas leyes del Antiguo Testamento son aplicables aún, mientras que otras no lo son? El debate sobre qué leyes aplicar tras el Nuevo Pacto es amplio. El Nuevo Testamento, en algunos casos, permite cambios, como cuando Marcos menciona: así Jesús declaró puros todos los alimentos. Marcos 7:19. Además, se nos dice que ya no estamos sujetos a las leyes de sacrificios. Sin embargo, Jesús condena claramente el adulterio y va más allá al afirmar que incluso la lujuria es igual de pecaminosa. Mateo 5:27-29. La prohibición bíblica de los tatuajes nos invita a reflexionar sobre su propósito. Para entender esta instrucción divina, debemos considerar el contexto histórico y cultural en que fue dada. En tiempos de los israelitas, su sociedad estaba rodeada de prácticas religiosas que Dios consideraba inaceptables. Muchas incluían alteraciones corporales como los tatuajes, usados en rituales paganos o para honrar a los muertos. Dios, en su sabiduría, estableció estas prohibiciones para proteger a su pueblo de ser influenciado por costumbres paganas. Los tatuajes eran una parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación del pueblo de Israel del resto del mundo. Esto nos lleva a cuestionar si estas mismas preocupaciones culturales y religiosas aplican en el contexto moderno de nuestra sociedad. Al reflexionar sobre esta prohibición hoy, debemos analizar si los tatuajes siguen asociados con prácticas contrarias a los principios bíblicos. También es esencial examinar las motivaciones detrás del deseo de hacernos tatuajes y si reflejan un respeto adecuado hacia nuestros cuerpos, que según la Biblia son templos del Espíritu Santo. Este análisis nos lleva a discernir si los tatuajes aún contradicen los valores de Dios. La palabra tatuaje, en hebreo, no tiene una traducción clara. Algunas versiones de la Biblia usan tatuaje para traducir el término hebreo caca, que es más ambiguo y también puede significar marca o incisión. Algunos estudiosos lo interpretan como cualquier tipo de marca, lo que en una interpretación literal incluiría incluso tatuajes temporales o simples marcas escritas en la piel. El debate sobre la interpretación de las leyes tras el Nuevo Pacto persiste. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que caca se refiere a perforar la piel para introducir tinta y crear marcas permanentes. En aquel tiempo, los tatuajes conllevaban mayores riesgos de infecciones y problemas de salud. Sin embargo, estos peligros probablemente no fueron la principal razón por la que los tatuajes fueron prohibidos. ¿Por qué los israelitas no podían hacerse tatuajes? Muchas leyes tenían el propósito de separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes. Estas normas también ayudaron a que desaprendieran costumbres egipcias adquiridas durante su esclavitud. Durante años, algunos comentaristas creyeron que la prohibición de tatuajes estaba relacionada con la reverencia hacia la creación divina, tal como lo señalaron eruditos luteranos del siglo XIX, como Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch. Frederick Gardiner, en 1876, escribió que este pasaje bíblico prohíbe profanar la dignidad humana en su forma original. Algunos comentaristas conservadores han sostenido que esta ley protege el cuerpo como una buena creación de Dios. Aunque esta postura tiene sentido,
Hoy entendemos que la prohibición buscaba principalmente evitar que los israelitas adoptaran prácticas vinculadas al culto pagano y que les ayudara a mantener su identidad tras la liberación de la esclavitud. Históricamente parece que los tatuajes se relacionaban con dos prácticas principales: la esclavitud y la idolatría. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios había liberado a los israelitas de la esclavitud, nunca debían considerarse esclavos de nuevo. Además, los rabinos judíos más tarde asociaron los tatuajes con prácticas idólatras y algunos los consideraban símbolos de apostasía. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a rituales paganos, mientras que Robert Jamieson y otros creían que estos estaban relacionados con la adoración de ídolos. Según esta interpretación, Levítico no prohíbe todo tipo de tatuajes, sino aquellos asociados con estas prácticas. En la cultura actual, los tatuajes no tienen las mismas connotaciones de idolatría o esclavitud, lo que indica que no necesariamente contradicen los principios subyacentes de este mandamiento. Antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico, hay que considerar otros factores. Algunos cristianos relacionan los tatuajes con la marca de la bestia en Apocalipsis 13, 16, 18. Sin embargo, Apocalipsis 14:1 menciona que los 144,000 redimidos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Una interpretación literal podría sugerir que incluso los justos tendrían una marca. Esto demuestra que las interpretaciones de Apocalipsis pueden variar y no necesariamente condenan los tatuajes. Aunque algunos creen que la marca de la bestia podría ser un tatuaje, parece improbable que este fuera el significado que Juan pretendía. Aun si fuera cierto, evitaríamos un tatuaje con el número 666, pero otros no tendrían el mismo problema. En 1 Corintios 6:20, Pablo menciona que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Este versículo, aunque aplicado a la inmoralidad sexual, también podría servir de principio al decidir cómo honrar a Dios con nuestras decisiones corporales. Pablo enfatiza la importancia de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, lo que podría aplicarse a los tatuajes. Si interpretamos los templos como lugares decorados con arte y adornos, el pasaje no necesariamente prohíbe los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «En las palmas de mis manos te tengo grabada». Aunque esto es metafórico, muestra una apertura a la idea de marcas significativas que refuercen nuestro compromiso con Él. Un artículo de Trevin Wax en The Gospel Coalition plantea la pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? En Tanzania, algunos misioneros descubrieron que los cristianos locales consideraban peor que un pastor tuviera tatuajes que cometiera adulterio. Esto se debe a que los tatuajes en esa cultura están relacionados con la brujería y los espíritus malignos, lo que podría influir negativamente en el testimonio de un cristiano. Este contexto nos recuerda la importancia de respetar las percepciones culturales y considerar el impacto de nuestras decisiones. Aunque el significado de los tatuajes varía según la región, como cristianos, debemos actuar con sabiduría y sensibilidad. Reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan nuestro testimonio es fundamental, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe y compromiso con los valores de Cristo. En algunas culturas, los tatuajes están asociados con la brujería y los espíritus malignos. Para estas comunidades, tener un tatuaje puede ser una señal de influencia demoníaca. Es importante considerar las opiniones de otros cristianos que comparten nuestra fe. En estas regiones, la práctica del tatuaje podría limitar enormemente el testimonio cristiano y avergonzar a la Iglesia. Esto no significa que la moral sea relativa, pero sí que el contexto cultural importa al vivir nuestra fe.
Como cristianos, debemos ser cuidadosos con nuestro testimonio. Diferentes culturas requieren distintas aplicaciones de los textos bíblicos y maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcadores culturales o étnicos siempre que no sean pecaminosos. El Evangelio es para todos, judíos, gentiles y personas de todas las culturas. Esto resalta la inclusión que Pablo enfatiza en sus cartas a las iglesias. En su carta a los Gálatas, Pablo aborda el tema de los marcadores culturales. Critica a los cristianos judíos que añadieron leyes y costumbres como requisitos para la conversión al cristianismo. Gálatas 3:28 dice: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús». Este mensaje promueve la unidad en la diversidad, lo que también puede aplicarse al debate sobre los tatuajes en diferentes contextos. En 1 Corintios 8:9, Pablo nos recuerda que no debemos permitir que cuestiones grises, como comer carne sacrificada a ídolos, dividan a los creyentes. Los tatuajes pueden ser uno de estos temas. Aunque algunos asuntos son claramente pecaminosos según la Biblia, el tatuaje no parece estar en esta categoría. Por lo tanto, hacerse un tatuaje puede ser una decisión personal, siempre y cuando no afecte nuestro testimonio ni contradiga nuestra fe. Si decides hacerte un tatuaje como cristiano, hay principios que debes considerar. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Debemos actuar con sabiduría y discreción, ya que los tatuajes son permanentes. Más del 10% de las personas se arrepienten de haberse hecho uno. Además, los tatuajes pueden representar riesgos para la salud. Asegúrate de que tu decisión glorifique a Dios y no esté relacionada con idolatría o valores contrarios a las enseñanzas de Cristo. El principio detrás de la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento parece estar relacionado con la idolatría y la esclavitud. Hoy, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté vinculado a estas prácticas. Si un tatuaje idolatra algo o representa algo de lo cual Dios nos ha librado, debemos evitarlo. En culturas donde los tatuajes tienen connotaciones negativas, es prudente reflexionar sobre cómo nuestra decisión afecta a los demás. En Isaías 49:16, Dios dice: «En las palmas de mis manos te tengo grabada». Este pasaje es metafórico, pero muestra que las marcas significativas no están fuera del alcance de la aceptación divina. En el contexto moderno, los tatuajes ya no están relacionados con la idolatría o la esclavitud. Por tanto, una buena interpretación bíblica muestra que los tatuajes pueden ser aceptables siempre que reflejen nuestra fe y compromiso con Dios. Un artículo de The Gospel Coalition destaca cómo los tatuajes son vistos en diferentes culturas. En Tanzania, algunos cristianos consideran que los tatuajes están asociados con la brujería, lo que afecta el testimonio cristiano. Esto muestra que nuestras decisiones deben ser sensibles al contexto cultural. Aunque no todos los tatuajes son pecaminosos, en ciertos lugares podrían ser mal interpretados y dañar nuestra capacidad de compartir el Evangelio. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado con los cambios culturales. Reflexionar sobre los tatuajes nos invita a discernir con sabiduría y sensibilidad, basándonos en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Es crucial buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestra fe. Al finalizar este tema, recordemos que, aunque podamos tener diferencias de opinión sobre los tatuajes, estamos llamados a amarnos y a mantener la unidad en Cristo.
Nuestra reflexión debe inspirarnos a construir una comunidad inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada como hijo o hija de Dios. Independientemente de nuestras elecciones, debemos fomentar el respeto mutuo y vivir como testigos del amor y la gracia de Cristo.